Y la verdad os hará libres, nos dijo Jesucristo. ¿Y cuál es la mayor verdad? Que tenemos un Padre en el cielo que nos ama infinitamente, para quien todos somos importantes, y que por medio de su Hijo Jesucristo nos hace a todos hermanos, hijos de una sola familia. Por ello, exploremos en nuestro catálogo divino cómo vivieron los santos la libertad de los hijos de Dios. Conozcamos a los bienaventurados celebrados el día de hoy, 8 de febrero. Ellos son San Jerónimo Emiliani, presbítero; San Esteban de Grandmont, abad y fundador; San Honorato, obispo; San Jovencio, obispo; San Lacuto, abad; San Nicesio, obispo; San Pablo de Verdún, obispo; Santa Cointa, mártir; Santa Josefina Vaquita, virgen; Beata Josefina Gabriela Bonino, virgen; y Beato Pedro Íñeo, monje. Hoy conoceremos una santa africana que une con su testimonio de vida tanto a no creyentes como a musulmanes y católicos en su continente natal, pues pasó de ser una esclava a ser la Madre Morena, consagrándose en la vida religiosa, atrayendo a tantos a la fe con su fraternidad y santidad, que es considerada una hermana universal. Ella es Santa Josefina Vaquita. Sabemos que Santa Josefina Vaquita nació en Darfur, en el país africano de Sudán, en el año 1869. Pertenecía al prestigioso pueblo Dajú. Su padre era hermano del jefe del pueblo y era próspero y respetado en su comunidad. Estaba rodeada por una familia cariñosa de 3 hermanos y 3 hermanas. Su infancia, no obstante, fue positiva, como dice en su autobiografía. Viví una vida muy feliz y despreocupada, sin saber qué era el sufrimiento. En algún momento entre los 7 y 9 años fue secuestrada por los comerciantes árabes de esclavos que ya habían secuestrado a su hermana mayor 2 años antes. Fue cruelmente obligada a caminar descalza unos 960 kilómetros hasta el Obeid, y ya fue vendida y comprada 2 veces antes de llegar allí. En el transcurso de 12 años, hasta 1889, fue revendida nuevamente 3 veces más y luego regalada. Se dice que el trauma de su secuestro le hizo olvidar su propio nombre, presentándose como la llamaron sus captores, Vaquita, que en árabe significa afortunada, y que le habían puesto burlándose de su situación. En el Obeid, Vaquita fue adquirida por un importante jefe árabe como sirvienta de sus 2 hijas. Como les agradaba, se portaban bien con ella. En una ocasión, uno de los hijos varones de su amo la acusó de haber roto un jarrón, y esto hizo que el muchacho la golpeara y la azotara con tanta fuerza que la dejó incapaz de levantarse. Permaneció en una cama de paja durante más de 1 mes. Su cuarto amo, un general turco, la adquirió para que entrara a formar parte del servicio de su mujer y su suegra. Estas eran terriblemente crueles con sus esclavos, lo que lleva a Vaquita a confesar en sus memorias que de todos los días que permaneció en aquella casa no recuerda uno de ellos sin que se le infligiera alguna herida. Ella misma cuenta que, junto a otros esclavos, fue marcada mediante un proceso parecido a la escarificación, que consistía en marcar sobre su piel patrones de líneas con harina blanca, mientras su ama la observaba con el látigo en la mano, que luego eran repasados con una cuchilla, dejando profundos surcos que luego rellenaba con sal para evitar que cicatrizaran. A Vaquita le realizaron un total de 114 dibujos sobre todo el cuerpo, menos en el rostro, ya que sus amas la consideraban bonita. El general turco tuvo que irse y vender a sus esclavos, y Vaquita fue comprada en la ciudad de Jartum por el vicecónsul italiano Calisto Legnani, quien la trató con amabilidad y no la golpeó ni la castigó. Escribió sobre él Vaquita.
Esta vez fui realmente afortunada, porque el nuevo patrón era un hombre bueno y me gustaba. No fui maltratada ni humillada, algo que me parecía completamente irreal, pudiendo llegar incluso a sentirme en paz y tranquilidad. Cuando la ciudad fue sitiada, el italiano tuvo que huir y Vaquita le rogó que la llevara. Luego de un largo y difícil viaje llegaron a Italia, a la casa de un amigo del vicecónsul, Augusto Michieli, donde su esposa Turina se convirtió en la nueva dueña de Vaquita. La familia Michieli la llevó a vivir en Cianigo, al oeste de Venecia, donde cuidó a la hija de su ama, Alice. Los Michieli regresaron por 9 meses a Sudán y luego de un breve tiempo en Italia decidieron radicarse del todo en Sudán, donde adquirieron un lujoso hotel en territorio anglo-egipcio. Como la señora Turina viajó anticipadamente a Sudán y ya no tenían casa donde quedarse la niña y su cuidadora, Illuminato Cecchini aconsejó a Turina Michieli para dejarlas a cargo de las hermanas canosianas en Venecia. Fue junto a las religiosas que Vaquita conoció de verdad a Cristo y que Dios había permanecido en su corazón, por lo que le había dado fuerzas para poder soportar la esclavitud. Pero recién en ese momento sabía quién era. Recibió al mismo tiempo el bautismo, la primera comunión y la confirmación el 9 de enero de 1890 por manos del cardenal de Venecia. Tomó el nombre cristiano de Josefina Margarita Afortunada. Al ser bautizada, expresó: Aquí llegué a convertirme en una de las hijas de Dios. Y en su biografía cuenta que en el instituto conoció cada día más a Dios. Como ella lo expresaba: que me ha traído hasta aquí de esta extraña forma. La señora de Michieli volvió de Sudán a llevarse a Vaquita y a su hija, pero con un gran coraje, Vaquita se negó a ir y prefirió quedarse con las hermanas de Canosa. La esclavitud era ilegal en Italia, por lo que la señora de Michieli no pudo forzar a Vaquita, y es así que permaneció en el instituto. Y su vocación la llevó a convertirse en una de las hermanas de la orden en 1893, a los 38 años de edad. Fue trasladada a Venecia en 1902 para trabajar limpiando, cocinando y cuidando a los más pobres. Nunca realizó milagros ni fenómenos sobrenaturales, pero obtuvo una reputación de ser santa. Siempre fue modesta y humilde, mantuvo una fe firme en su interior y cumplió siempre sus obligaciones diarias. Algo que le costó demasiado trabajo fue escribir su autobiografía en 1910, la cual fue publicada en 1930. En 1929 se le ordena ir a Venecia a contar la historia de su vida. Luego de la publicación de sus memorias, se convirtió en un gran personaje, viajando por toda Italia, dando conferencias y recolectando dinero para la orden. Ella misma declaró un día: si volviera a encontrar a aquellos negreros que me raptaron y torturaron, me arrodillaría para besar sus manos, porque si no hubiese sucedido esto, ahora no sería cristiana y religiosa. La salud de Vaquita se fue debilitando hacia sus últimos años y tuvo que postrarse en una silla de ruedas, la cual no le impidió seguir viajando, aunque todo ese tiempo fue de dolor y enfermedad. Falleció el 8 de febrero de 1947 en Schio, siendo sus últimas palabras: Madonna, Madonna. Palabra que en italiano se refiere a la Virgen María. Fue beatificada en 1992 y canonizada en el año 2000 por el Papa Juan Pablo II. Desde 2015, la Iglesia celebra este día la Jornada Mundial de Reflexión y Oración contra la Trata de Personas.
Pidamos a esta santa que reconozcamos la bondad de Dios en nuestra vida y que nuestros sufrimientos no lleguen a ser tan grandes como los de ella, por lo cual necesitamos ser más valientes para liberarnos de la esclavitud, del temor y del pecado. Santa Josefina Vaquita, que al ser liberada de tu esclavitud física, encontraste la verdadera redención en Cristo, ayuda a todos aquellos atrapados en la esclavitud del alma o del cuerpo, e intercede para que Dios los libere, dé alivio a sus sufrimientos y puedan gozar de la libertad plena que Cristo nos ha obtenido con su sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Deseando ser libres del pecado, digamos: Santa Josefina Vaquita, ruega por nosotros.